La costumbre jurídica la vamos a abordar desde varios puntos de vista. Durante el periodo de las 12 tablas, el derecho fue exclusivamente no escrito, es decir, consuetudinario. Después, al aparecer la ley, la costumbre conserva su eficacia en orden a la creación de nuevas normas y derogación de las existentes. En la Edad Moderna, la centralización política que se produce en ella ha reducido la importancia de la costumbre frente al derecho escrito, especialmente en los siglos XVIII y en los siglos XIX. Y una última etapa viene el renacimiento del derecho consuetudinario. Ahora nos preguntamos, ¿es verdad que a pesar de la creciente intervención del Estado manifestada a través de la ley, se puede hablar simultáneamente de un renacimiento del derecho consuetudinario? Bueno, así lo creen algunos autores. Este renacimiento se concreta en dos grandes líneas, que es la costumbre abrogatoria o el desuso y la costumbre recogida o creada por la jurisprudencia. Dentro de las nociones generales de la costumbre jurídica, es considerada por la doctrina como la fuente directa del derecho, también como la más antigua fuente formal. Dentro de la conceptualización de la costumbre jurídica, podemos decir que es clásica definición del Ulpiano. Ulpiano fue un jurista romano. La costumbre jurídica es analítica, es la observación constante y uniforme de una regla de conducta por los miembros de una comunidad social con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Es sistemática. ¿Por qué es sistemática? Porque es la forma creada e impuesta por el uso social. En vista de la intensificación creciente de la actividad del Estado como productor de normas escritas, la costumbre desempeña hoy un papel de escasa importancia de fuente secundaria del derecho. Dentro de las bases de la costumbre jurídica tenemos el aspecto social. El aspecto social tiene su base en el individuo. Se ha escrito, y con razón, que el hombre es un animal de costumbres. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son estas bases individuales de la costumbre? Tenemos las bases psicológicas, tenemos la base racional. ¿Cómo se llega a formar una costumbre jurídica? El proceso de formación de la costumbre jurídica podemos indicar que la costumbre es primitiva. Existen muchos usos y convencionalismos sociales que no son costumbres jurídicas. ¿En qué momento o mediante qué requisito se convierte en norma jurídica? En una primera etapa, la costumbre primitiva indiferenciada se depura y traslada hacia el campo más correcto de los usos sociales. En una segunda etapa empieza a configurarse la costumbre jurídica en su elemento externo u objetivo, es decir, se crea un hábito social por la repetición. En una tercera etapa, en un momento posterior y en virtud de que un uso colectivo se va repitiendo y atacando en un medio social determinado, surge en la comunidad el sentimiento de su obligatoriedad, importante, con la convicción de que su cumplimiento puede ser exigido en forma coactiva por los órganos del Estado. Dentro de los elementos de la costumbre tenemos el elemento externo u objetivo, que consiste en el hecho intrínseco de reiterar una misma manera
de actuar en el seno de una colectividad frente a un determinado estímulo de la vida social. Debe cumplir con ciertas condiciones, que son generalidad, constancia, uniformidad y notoriedad. La generalidad quiere decir que el uso sea bastante externo. Quedan así excluidas las prácticas individuales o de un reducido grupo de la colectividad. Constancia. Un solo acto no hace costumbre, aunque bien puede iniciar una norma. Por eso, la costumbre implica repetición en el tiempo. Uniformidad, es decir, que no se interrumpa con prácticas contrarias y opuestas cuando se dan las mismas circunstancias que determinan la actuación del grupo. Notoriedad, o sea, que no se excluyen las prácticas ocultas, secretas, privadas y en general aquellas que no se compaginan con la característica de exterioridad propia del derecho. Otra forma de abordar la costumbre jurídica es en el derecho público, que tenemos el derecho público internacional, el derecho constitucional y el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal. Tenemos en el derecho privado, tenemos el derecho civil, el derecho mercantil y las clases de costumbre que tenemos: la costumbre interpretativa, la costumbre supletoria, la costumbre derogatoria. Entonces,